Serenidad. Quiero hacer este video porque acabo de hacer un viaje chamánico hacia el mundo de abajo, donde están los animales de poder, y tuve una experiencia muy gratificante. Fui con una intención, pero luego decidí ir simplemente a visitar y me llevé una experiencia con unos mensajes que necesitaba poder recordar. Así que esto está intencionado para poder sellar mi energía luego de esta experiencia magnífica y bueno, que el mensaje llegue a quien necesite escucharlo en este momento. El mensaje trata mucho sobre la serenidad. Fui al mundo de abajo, al reino de los animales. Allí me estaba esperando una simia. Ella me llevó a través de una jungla y me invitó a sentarme al lado de un árbol. Evidentemente era una simia, se notaba tanta sabiduría y experiencia. En sus ojos me transmitieron que ha visto tanto dolor y sufrimiento. Y empezó a colocar hojas. Agarraba hojas del árbol y las colocaba en mi cuerpo por todos lados. Pies, piernas, panza, espalda, nuca, cabeza. Por todos lados me llenaba de estas hojas. Por momentos yo sentía que entraba como en una gran agitación o miedo. Entraba en miedo yo y expulsaba este miedo la hoja. Literal, sentía miedo y al sentir el miedo se me iba una hoja de alguna parte del cuerpo. Y luego la simia volvía a agarrar una hoja y la volvía a colocar en la parte del cuerpo y la hoja cambiaba como de tonalidad y empezó como a impartir un mensaje en mí. Esta vez la manera en la que siento que conecté fue todo a través del sentir. Pero muy loco, muy fuerte, no habían voces. La única palabra que sí escuché muy clara fue serenidad. Era como que yo me repetía lo que estaba sintiendo, quizá porque con las palabras mi yo podía como darle un mejor sentido para luego poder plasmarlo y plasmarlo. Voy a leer lo que escribí apenas volví del viaje. Ante los miedos encuentro la serenidad, ante las preocupaciones, serenidad, ante las alegrías, serenidad, ante los dolores, serenidad. Serenidad me conecta al presente. El presente me conecta a la calma. Ante toda circunstancia, serenidad. En un momento agarraba hojas del árbol para ponerlas en mi cuerpo y me hacía entender que aunque se está haciéndole algo al árbol, algo incómodo para el árbol o inclusive doloroso, el árbol permanece en serenidad. Entonces era como que sacaba una hoja y me mostraba, el árbol permanece en serenidad. Después agarraba las ramas del árbol y las empezaba a sacudir como loca y me volvía a repetir, serenidad. El árbol permanecía siempre en serenidad. No importaba qué se le hacía, el árbol siempre estaba bien puesto en la serenidad. Entonces, el mensaje es invitarnos
a que ante toda circunstancia podemos permanecer en serenidad. La serenidad nos conecta al presente y el presente nos conecta a la calma. Ante todo lo que hagas, invítate a hacerlo desde la serenidad, porque hacerlo desde la serenidad nos conecta aquí a no correr, a no ir más rápido de lo que nuestras piernas pueden ir. Hacerlo desde esta calma, porque estando en el presente no hay nada que resolver. Y al mismo tiempo puedo hacer todo, sin planearlo. O puedo planear si lo necesito, pero todo lo que haga puede ser desde la serenidad. No paraba de repetir esta palabra, serenidad, serenidad, serenidad. Luego cuando me iba sacando las hojas, me sacaba una hoja, me tiraba un agua y repetía serenidad, y así hasta que me bañó en esta agua, y mientras volvía a mi cuerpo, volvía aquí, la palabra seguía latente en mí y siento que es una pieza, ¿no?, en este gran rompecabezas que vamos aprendiendo herramientas para vivir mejor, para encontrarnos más con uno mismo, una misma. Vamos aprendiendo qué resuena contigo, conmigo, aprendiendo a aceptar nuestras circunstancias. Y yo estaba trabajando mucho este último tiempo en eso, y siento que esto de la serenidad es como esa pieza que hace que el resto de las cosas, de mis prácticas, puedan tener aún más como el potencial, como más poder aún. Como si algo en mí entendiera que finalmente aceptara, más que nada, que no se trata del resultado, que no se trata de lo que alcanzo. A veces no se trata tampoco mucho del por qué, es más bien lo que me impulsa en este momento. Que viviendo el presente puedo conectar con la calma, haga lo que haga, puedo estar en esa vibración, en esa sintonía. Y la serenidad, tener esta intención constante de la serenidad en todo lo que haga, es como que ella me repitió mucho, me dio una lista más grande y me ponía como un ejemplo y me decía serenidad, y me mostraba cosas que yo hago en mi día. Los videos, ¿no? Ante hacer videos, serenidad. Lo que quiere decir para mí que no tengo que estar planeando los 10 siguientes pasos que tengo que dar. No tengo que estar pensando qué hice mal en el pasado, sino que puedo verdaderamente vivir el presente sabiendo quizá qué es lo que quiero para mañana, ¿no? Yo estoy creando un curso digital, un curso que empezó siendo con la idea simplemente de enseñarles mi herramienta canalizada de limpieza energética. Es una herramienta que yo adoro, que me enciende mucha pasión porque es una limpieza que me ayuda un montón a estar en el presente y en la aceptación. Tiene muchos beneficios. No voy a entrar en ese detalle en este momento porque no va al caso, pero empezó siendo eso, y ahora el curso se está transformando en casi todas las prácticas mías que aplico, que me ayudan a sacar de mí, poder manifestar mi magia, poder convertirme en mi poder. Así inició. La herramienta se llama Conviértete en tu poder,
es el nombre que va a tener el curso, Conviértete en tu poder. Y yo pensé en su momento al inicio que era solo la herramienta de limpieza energética. Resulta que voy avanzando y me estoy dando cuenta que está incluyendo casi todas las herramientas que yo utilizo y que puedo enseñar, que estoy lista para enseñar, o al menos eso me dice mi espíritu, porque me ayudan a estar en el presente, a poder vivir desde mi poder, que para mí significa vivir desde la intuición. Para mí no se trata hoy en día de cuánto tiempo voy a estar en la tierra, de todo lo que tengo que lograr estando aquí, sino se trata de que mientras estoy aquí, quiero mejorar mi calidad de vida, quiero mejorar mi relación con mi propia vida interior, lo que por tantos años dañé desde mi inconsciencia, desde el tratar de modificarme ante lo que creía que no funcionaba en mí. Esperando que se acepte afuera, empecé a darme cuenta que era yo quien tenía que aceptar eso en mí. Y luego me encuentro con circunstancias que me van ayudando a crecer. Quizás son circunstancias incómodas, pero en ellas mismas también podemos encontrar serenidad. Y recordar que en el día a día vamos aprendiendo y que no todos los días nuestra energía va a tener la misma disponibilidad o de disposición también. La mente es algo que se entrena diariamente. Todo lo que estoy incluyendo en este curso es lo que a mí me está ayudando a que la mente no sea la que dicta mi vida, ni cómo me siento, ni lo que quiero o deseo. Porque eso es parte de estar acá, a hoy. Quizá en 6 meses todo cambia, pero no me importa porque no me incumbe, porque no está en eso la serenidad. Está aquí, en lo que hago hoy y en lo que hoy decido. Gran parte de mi aprendizaje de vida fue también aprender a tomar decisiones. Y para tomar decisiones, para saber qué quiero con mi vida, es muy necesario también aprender a conocerme y a tener confianza en mí, a tener valor por mí misma, darme valor para poder cometer errores y que no sea el fin del mundo, para tomar direcciones y caminos desconocidos para mí o para el mundo, y así todo tener el coraje y el valor, porque me siento acompañada cuando conecto con mi propio poder, con mi propia magia. Pedí asistencia a lo que sea que creas. Si no crees en los animales de poder, puedes pedir asistencia a Dios, al universo, a las estrellas, a la luna, porque es siempre la misma energía dispuesta a ayudarnos. Siempre habrá un ser de luz dispuesto a ayudarte. Porque para servir salimos del yo y conectamos con el corazón. Y eso se puede hacer desde la serenidad. Y tú puedes darte el valor que mereces, porque también mereces ser ayudado. Porque hay cosas en las que necesitamos orientación y eso es válido también. Así que aquí estoy compartiéndote esta experiencia que para mí fue muy mágica. Y bueno, salto también contarte esto del cursito. Así que bueno, si es de tu interés el curso, te recomiendo que estés atento o atenta a mi canal de YouTube, que muy pronto, muy pronto, ya está tomando una linda forma. Estaré comunicándoles la fecha de lanzamiento, la fecha en la que voy a plasmarlo y va a estar ahí. Y contarte que va a tener un gran descuento para su bautismo, digamos.
Muchas gracias por estar aquí y un gran abrazo.